Hola, Aarón. Hola, Cecilia. ¿Qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Mariela. Hola. Hola. Mariela también está. Cecilia, hola, Sibie. Hola. Estoy admitiendo a los que quedan en sala de Bueno, espera. yo estoy Hola, Cecilia. transmitiendo. Hola, Mariela. Okay, I'm coming. I'm here. ¿Mira tu prima? Acá está Aarón, mi tío. Acá está Fabián. Bueno, Creo que sí, ahí está Cecilia. Están Néstor, ¿no? A ver, unos minutitos que transmito por Facebook. Dale. Hola, ¿por María. qué no? Ahí estamos transmitiendo. Bueno, si quieren, empezamos A ver. con algunos. No Ahí escucho entran nada. algunos Porque, más mira, que están ¿sabes entrando qué? en este Tenés otro- momento. Yo calculo que es por la... Sí, mucha gente, ¿no? Sí. Hola, Mariela. Hola, Ceci. Hola, Hola, Elías, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo va? Días. Yeah. Maggie, come here. You want me to feed her in the other room? Come here. Sit. Sit. Bueno, si les parece, silenciamos y damos inicio. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Horacio, tenés que desmutearte. Ahora, Ahora, hola. gracias, Costa. ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha ahora? Hola. Sí, perfecto. Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro de Pensar lo Judío en esta modalidad virtual. Estamos inaugurando una plataforma a través del Zoom y del Facebook Live. Es muy grato para nosotros poder contar con la presencia del rabino Daniel Goldman, que va a dar esta charla titulada El amor en el pensamiento judío en los tiempos del cólera, y en memoria de Mauricio Tenenbaum, expresidente de nuestra institución, figura por demás señera, querida, dirigente que ha hecho escuela, diría, en nuestra casa y en otras instituciones del quehacer comunitario y de la vida institucional judeo-argentina, y también instituciones como la Comisión Provincial de la Memoria. Así que es un gran gusto para nosotros, Daniel, poder contar con vos. Daniel es rabino de la comunidad Betel, y agradezco en nombre de la comisión directiva y de toda la institución tenerte nuevamente acá en el Max Nordau, y muchas gracias por prestarte a venir a nuestra casa, aún en estos tiempos que son muy difíciles para todos, pero al mismo tiempo nos sentimos juntos, como si estuviésemos en la biblioteca como tantas tardes o tantas noches. Así que desde ya la modalidad va a ser de que vayan hay un chat por el cual pueden ir haciendo las preguntas, y que después, al finalizar la charla, las vamos a ir leyendo y generando el intercambio como tantas veces. Así que te cedo la palabra, Daniel. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Y cuando me invitaron a dar esta charla para Max Nordau, recordé que hace unos 35 años atrás, más o menos, fui invitado a dar un pequeño curso, ¿sí?, allí en La Plata,
y el que dio las palabras introductorias fue Mauricio Tenenbaum, ¿sí? Todos decían, me acuerdo, hoy viene Mauricio, ¿sí? Me dio la impresión de que en ese ámbito esperaban un profeta. Llegó Mauricio munido de una boina, ¿sí? Ahí está, justo, miren. Un gallego judío, ¿sí? Sus palabras fueron hondas, dulces, cariñosas, venerables, y de ahí en más quedé flechado con su amistad, con su hondura, con su cariño, con su venerabilidad. No lo digo de salamero, pero muchas veces me falta el consejo de Mauricio en este mundo. Por eso cuando me invitaron nuevamente después de 30 y pico de años, ¿sí?, quiero rendirle un homenaje a mi amigo Mauricio. La traducción judía establece que se rinde un homenaje estudiando unas palabras de la Mishnah, un texto judío por excelencia. Y en esta oportunidad elegí de este libro, ¿sí?, de la Mishnah, la Mishnah, el capítulo, del capítulo 5, versículo 18, de un libro que se llama Pirkei Avot, ¿sí?, el Tratado de los Sabios, que dice, ¿sí?, y leo: se distinguen 4 categorías entre los que frecuentan a la gente inteligente, a los sabios. Ellos se asemejan a la esponja, el embudo, al filtro y al tamiz. La esponja absorbe todo, bueno o malo. El embudo deja salir por un lado lo que recibe por el otro. El filtro deja salir el vino y retiene los sedimentos, mientras que el tamiz deja salir la harina común y retiene la más fina. ¿Sí? Rápidamente, para repasar este texto, ¿sí?, empecemos por la esponja, el símbolo de la esponja. Al absorber todo, la esponja deja la materia y toma el líquido, pero no puede distinguir entre lo líquido bueno o lo líquido malo. Metafóricamente, entre lo tóxico y lo puro. El embudo representa la firme sentencia de no tener capacidad de retención. Así como ingresa, sale y no metaboliza ninguna palabra, no permanece con ningún pensamiento. El filtro, que deja salir el vino y retiene los sedimentos, que por un lado es bueno porque tiene capacidad de dar, pero no puede quedarse con nada bueno. Y finalmente el tamiz, que se queda con todo lo bueno y entrega todo lo malo, ¿sí? Cuando leo cuando leo esta Mishnah, me pregunto qué quisieron decir los maestros, ¿sí? Y me parece que lo que dicen los maestros de la tradición es que la perfección no existe. Y si bien lo perfecto no existe, sí existe el refinamiento, ¿sí? Y eso es lo perfectible. El refinamiento es lo perfectible. Lo perfectible requiere del desarrollo de la paciencia en el tiempo, ¿sí? Requiere de madurez. Porque todos cumplimos con determinadas virtudes y todos respondemos a determinados defectos. Entonces es posible que el tema sea cómo vivimos o hemos vivido las virtudes y cómo padecemos o hemos padecido los defectos. Y en este sentido, la tradición nos remite al concepto de que el tema durante la vida se enraiza en el equilibrio de virtudes y defectos. Por eso se nos habla así que el ser humano tiene en hebreo un yetzer tov y un yetzer ra, un impulso positivo y uno negativo. Nadie vive permanentemente con exclusivas virtudes de elogio, pero sí muchos pueden ser recordados eternamente con virtudes de elogio. El Midrash, una de las fuentes, dice: ¿por qué el mar muerto se llama mar muerto? Y el Kineret, el mar de Galilea, mar de la vida. El mar muerto solo recibe agua, pero no la brinda.
y el mar de Galilea recibe y brinda. En esta hora, simbólicamente, ponemos a prueba el arte de recuerdo en su máxima virtud, ¿sí? Y recordamos, y recuerdan a Mauricio como un mar de vida, que supo recibir y dar, como un mar de vida que sabe recibir y dar, porque su voz, esa voz característica, sigue reverberando en el eco del amor, que es el amor de verdad. Mauricio que supo distinguir lo mejor y brindar lo mejor, y que merece eternamente todos los elogios de su amada Cecilia, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, que me considero uno de ellos, y de su gente querida, con todo el amor. Tehi nishmato shel Mauricio tzrura bitzrora haim, que el eco de su alma siga unido a los lazos de la vida. Habiendo dicho esto, entonces vamos a dedicar este tema del amor en el pensamiento judío a la memoria de nuestro querido Mauricio Tenenbaum. En primer lugar, vale la pena entender rápidamente qué significa pensamiento judío, ¿sí? Y antes de empezar, les pido que agarren un papel y lápiz para anotar las palabras difíciles, porque voy a hablar con muchas palabras difíciles, ¿sí? Así que vayan, tómense 10 segundos, agarren un papel y un lápiz. Y ahora empiezo, ¿sí? Cuando se fundó la Universidad Hebrea de Jerusalén, allí por los años 30 del siglo pasado, la idea de la fundación era obviamente la de excelencia académica y que fuera un faro para el mundo, pero se añade a esta excelencia del proyecto de la universidad una característica más: el hecho de que pudiese ser un faro en el ámbito académico de los estudios judíos. Y un debate fue cómo llamar aquello que por similitud iría a ser filosofía judía, que en términos académicos no lo era, ya que el objeto de estudio y el método que esa escuela iría a investigar no condice específicamente con la palabra filosofía, ¿sí? No quiero usar la palabra hermenéutica porque tendría que explicar lo que es la hermenéutica y no es el sentido de este encuentro, pero en ese momento encontraron una fórmula lingüística que condice con el objeto y el método a ser estudiado. Y lo llamaron en hebreo Machshevet Israel, pensamiento de Israel o pensamiento judío. ¿Está mal entonces usar los términos filosofía judía? No está mal, pero no sería lo correcto, porque la filosofía utiliza una lógica distinta y que es la lógica basada en los maestros de Grecia. Y esta disciplina de lo judío utiliza un razonamiento basado en otras reglas que fueron establecidas por los antiguos maestros del Talmud y del Midrash. Dicho esto, esa es la razón por la cual esta charla se llama El amor en el pensamiento judío. Y me meto en otro asunto. ¿Existe el amor en el pensamiento judío o el término amor pertenece a la hermenéutica griega? Dicho de otra manera,
¿Se puede traducir la palabra amor a un lenguaje, a un idioma judío? Vamos a empezar abordando el tema por ahí. O sea, el uso y traducción del término o de los términos que nos van a conducir a mayores confusiones. Y se me ocurre iniciarlo desde otro lugar, porque Deborah Feldman, y ahora se van a dar cuenta quién es Deborah Feldman, la autora del libro Placer Femenino, hasta ahora no se van a dar cuenta, pero ahora se van a dar cuenta, de la cual se toma la historia de la exitosa serie poco ortodoxa de Netflix, que se las recomiendo, vale la pena mirar, ¿sí? Ella escribe en ese libro, que es el libro sobre el cual se basa la serie poco ortodoxa, escribe así: en Yiddish no hay una palabra exacta para decir te amo. Tampoco existe una palabra que signifique ternura. Repito, en Yiddish no hay una palabra exacta para decir te amo. Tampoco existe una palabra que signifique ternura. No me voy a meter con ternura, pero sí con amor en Yiddish. No es lo mismo yo te amo que yo te quiero. Y en Yiddish, modestamente, creo, y no voy a entrar en discusión porque por ahí estoy equivocado, no existe una forma de decir yo te amo, sino que se dice yo te quiero. Ich hab dir lieb. ¿Sí? Los que entienden Yiddish saben que se dice Ich hab dir lieb. Lieb puede ser amor, gusto o querer. Voy a dar un ejemplo. Ich hab lieb zu spazieren. ¿Sí? Es a mí me gusta pasear. Querer y amar derivan del mismo término, lieb, no amo pasear. Bueno, en esta época de cuarentena puede ser que uno ame pasear, pero no es lo usual, ¿sí? Si interpreto bien lo que quiere decir Deborah Feldman, lo que dice Deborah Feldman, es que no existe una palabra exclusiva para la sensación de amor, ¿sí? Es decir, la égida de todo ese cúmulo de sensaciones están abarcadas en una sola palabra, lieb. Posiblemente en el hebreo bíblico ocurra algo parecido con otras connotaciones. La palabra es ahavá. Y por ejemplo hay otras. La da'at, que es conocer sexualmente. Haviv, que es cariño. Como en castellano, querer y amar. Seguramente en este Zoom hay gente que sabe bien inglés, ¿sí? Es como en inglés to like y to love, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿en Yiddish no se ama? ¿O inclusive en hebreo no se ama? Si se fijan, en griego hay por lo menos 3 palabras para definir el amor. Y aquí vamos a meternos un poco en el mundo de la filosofía. ¿Qué es filosofía? El amor a la sabiduría. Filos, amor, ¿sí? Ferrater Mora, el autor del famoso diccionario de filosofía, dice que en general en la filosofía hay una sobreabundancia de definiciones. Cada filósofo tiene la suya y por eso es filosofía, ¿sí? Y da como ejemplo la palabra amor. Hay casi tantas definiciones como filósofos han existido. Sin embargo, se puede reducir el concepto de amor a 2 principios núcleos semánticos: el eros y el ágape, ¿sí? Y estas 2 acepciones se refieren esencialmente a 2 matrices. Uno, al pensamiento clásico greco-latino que usa la idea del eros, y 2,
a la matriz, llamémosla, de la cultura judeo-cristiana, que utiliza el ágape o agape. ¿Sí? Por ahí hasta ahora, con un poco de hambre, el ágape nos remite a otras cosas. ¿Sí? Pero las principales discusiones de los clásicos griegos relacionan el tema complicado de la palabra amor alrededor del concepto de lo erótico, es decir, los afectos del alma que partían del impulso hacia los cuerpos bellos y llegaban al ámbito de lo divino. Por ejemplo, para Platón, el amor es producto de una tensión entre la abundancia y la necesidad, de ahí su plenitud, pero también su carencia. Y por otro lado, ¿sí?, la noción de ágape, que refiere al ámbito de la gracia divina, es decir, al modelo de la plenitud y la perfección del amor de Dios hacia los hombres, que en definitiva la teología lo va a desarrollar, ¿sí?, de algún modo como un amor inmerecido. Los hombres no merecen ese amor, el amor de Dios, que se otorga sin condiciones a quien incluso no le corresponde o, llegado el caso, lo desprecia. ¿Sí? Vayamos ahora a lo judío. En el idioma bíblico, ¿sí?, como dije antes, utilizamos abiertamente una palabra, ahavá, ahavá. Y si hay una palabra abierta, por eso es abiertamente una palabra, si hay una palabra abierta, hay otra que es cerrada, ¿sí?, que es nefesh, nefesh, y que la van a traducir como generalmente alma, ¿sí? Pero ya vamos a llegar para que comprendan que cuando hablo de nefesh también estoy hablando de amor. Como todos sabemos, el gran texto bíblico del amor de Dios es Ve'afta et Adonai Eloheja, que leemos en el Shema Israel, del libro bíblico del Deuteronomio, que se me ocurre decir que es la oración principal, ¿sí?, por decir algo de la liturgia judía, que dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Esto aparece en Deuteronomio 6:5. Todo tu corazón, según los exégetas, en este contexto hace referencia a la mente. Pero fíjense qué interesante, en el lenguaje bíblico, el intelecto, la mente, se encuentra en el corazón, que es el aspecto interno de la personalidad humana. Y con toda tu alma, recuerdan, dice, amarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Con toda tu alma se refiere, según los exégetas, al aspecto emocional. Por lo tanto, podríamos deducir que la palabra ahavá, ve'afta, ahavá, hace referencia a lo que pienso y a lo que siento. Con respecto a la palabra nefesh, recuerdan que yo dije nefesh, alma. Si bien es un sustantivo y no un verbo, quiero partir de lo siguiente. En Génesis 2:7 leemos, voy a leerlo en hebreo, Vaipach ve'apaf nishmat haim, vayei Adam lenefesh echayá. Traduzco. Y Dios hizo respirar en su nariz, la nariz del hombre, el aliento nefesh de vida, y el hombre se convirtió en un alma, aliento viviente. En hebreo bíblico, aliento, alentar, tiene que ver con el alma. Y quisiera detenerme en este concepto. Un rabino del siglo XVI, que se llamaba Eliau de Vidas,
miren qué nombre raro, de Vidas, escribió un tratado sobre el amor. El tratado se llama Shar Ahava, la puerta del amor. Y dice lo siguiente, escuchen. Amás a tu amigo a través de tu alma, Nefesh, porque el Nefesh quiere amar. Es decir, ¿cuál es la función del Nefesh? Amar. Sigue. Aunque la sustancia material de su cuerpo lo separa de su amigo, el alma, el Nefesh de ambos, es una entidad espiritual. Y la tendencia del espíritu, dice Eliyahu de Vidas, es hacer que se unan con su amigo en una unidad ininterrumpida. Cuando tu alma, Nefesh, se anime a amar a un amigo, el alma, el Nefesh de tu amigo, se despertará igualmente para amarte, hasta que ambas almas formen una sola entidad. Y ahora lo traduzco así, para que se entienda. El poder del amor entre dos personas hacen que, e invento una palabra, relacionada con nefesh, la voy a poner en verbo. Se nefesheen, ¿sí? Miren qué palabra inventé. Sería como que se almeen, ¿sí? Sé que almen no existe, pero sería alma puesto en verbo, ¿sí? Para unirse. Un chiste un poco grosero, men existe, la palabra men existe, pero almen no, ¿sí? Pero sería almen poner el alma en verbo. Tomemos ahora Génesis 2:24, que dice, Vedabak leishto veayu lebasar ejat. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No habla de nefesh, sino de dabak, unirse. ¿Y qué es unirse? Unirse sexualmente. En la unión sexual bíblica puede no haber nefesh. Puede no haber alma. Hay nefesh, hay alma, cuando hay amor. Es decir, el amor ocurre cuando un alma, un nefesh, y otra alma, otro nefesh, se unen y conforman un solo nefesh. Esta idea es evidente en la descripción bíblica del amor entre David y Jonatán. ¿Sí? Traigo esto después de 10 años de matrimonio igualitario, ¿no? Escandaloso lo mío. El rey David y Jonatán, que aparece en el libro del profeta Samuel. ¿Sí? Dice así el libro del profeta Samuel 1, capítulo 18, versículo 1. Tan pronto como terminó de hablar con Saúl, el alma, nefesh, de Jonatán, fue unida al alma, al nefesh de David. Así dice el texto. Jonatán lo amó con su propio nefesh, con su propia alma. Dicho de otra manera, el amor aplicado a la pareja o a un amigo va a ser un ahavá, un amor por intermedio del nefesh, en donde el amor y el alma por ahora son dos abstracciones que son sinónimos, es decir, un sentimiento específico que no importa con quién se vincule. Si quiero pensarlo en términos filosóficos, el versículo de Génesis y el versículo de Samuel es el eros, lo erótico. Ya vimos el amor a una mujer
y el amor a un amigo. ¿Sí? El amor a una mujer, Adán y Eva, al principio en Génesis, que lo nombré, y el amor a un amigo. Ahora el libro de Samuel, que habla de David y Jonatán. Ahora vamos a unir la otra complicación, ¿sí? Que es el amor a Dios, que en términos de filosofía se llama, ¿recuerdan? Ágape o agape, ¿sí? Vamos a detenernos entonces de nuevo en la lectura de ese Deuteronomio, de ese texto que se llama Shema Israel, ¿sí? Que dice, ama a tu Dios. Ama a tu Dios con todo tu ser, ¿sí? Y vamos a saltar al pensamiento rabínico. Vamos a irnos del texto bíblico y saltamos al pensamiento rabínico. ¿Qué es el pensamiento rabínico para aquellos que no están familiarizados? O sea, el Talmud, el Midrash. Y es ahí donde nos diferenciamos con la filosofía griega. Es imposible entender los judíos sin el prisma de eso que llamamos el período rabínico. Y cabe aclarar, los judíos somos judíos rabínicos, no bíblicos. Descendemos, ¿sí?, culturalmente del pensamiento rabínico. Lo rabínico es un periodo histórico, ¿sí?, que va más o menos del siglo II, antes de la era común, hasta el siglo V, VI, ¿sí? Para ese periodo, tiempo esencial de formación legal, se entiende el amor a Dios no como una actitud racional ni emocional, sino esencialmente como un modo de acción, ¿sí? Habiendo heredado la concepción del amor de la Biblia, los rabinos, ante la difícil situación política del exilio, interpretan y encaran el sentido de la legalidad, que es lo que unió a cierta tradición judía, diaspórica, y le permitió sobrevivir. Hay un midrash, un texto interpretativo, ¿sí?, que trae el siguiente comentario sobre el texto de Deuteronomio que hicimos referencia, ¿sí? Deuteronomio 6 dice, y estas palabras que te ordeno hoy, agrega el midrash, la interpretación a este texto bíblico, a estas palabras que te ordeno hoy, dice, ¿por qué dice esto? ¿Por qué dice estas palabras que te ordeno hoy? Debido a que se dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sigue. Y no sé, dice el texto, ¿sí?, el midrash, de qué manera Dios debe ser amado. Por lo tanto, agrega, estas palabras te ordeno. Toma en serio estas palabras y de esta manera llegarás a conocer a Dios y adherirte a sus caminos. O sea, en este midrash, el énfasis en cumplir la voluntad de Dios se entiende como que el amor significa la práctica de lo que llamamos mitzvot, preceptos, y el estudio de la Torá. Tomá en serio estas palabras, dice el texto bíblico. ¿Recuerdan que recién cité? Tomá en serio estas palabras. ¿Qué quiere decir tomar en serio estas palabras? Según el Midrash, según la interpretación rabínica, es cumplirlas. Cumplirlas conduce al reconocimiento de Dios y el apego a sus leyes. Es decir, el énfasis principal en la literatura rabínica está puesto en el amor expresado en hechos, ¿sí? Se va a aclarar esto un poco más con otro midrash que voy a traer ahora, ¿sí? Y es el midrash de Hillel. Es un conocido midrash, es una conocida historia. Al maestro Hillel del siglo II se le acerca un extranjero y le pide que le diga la síntesis de la Torá, en el tiempo que puede estar parado en un solo pie, o sea, rápido, ligeramente. Hillel, el sabio, dice, ¿qué le responde? Le dice, no hagas a tu prójimo lo que no te gusta que te hagan a ti, ¿sí? Que es el reverso, según los sabios, de ama a tu prójimo como a ti mismo.
como analogía, ¿sí?, de amar a tu Dios. Escuchen esto entonces. Rashi, que es un comentarista bíblico francés del siglo XI, comenta el texto de Levítico, ¿sí?, que dice, ama a tu prójimo, y al lado él explica, no jurarás en falso, no oprimirás al prójimo, no maldecerás al sordo. Es decir, da una serie de leyes y agrega Rashi, esto de ama a tu prójimo fue entregado como un bloque completo, ¿sí?, ya que la mayoría de las normas fundamentales son derivadas de allí. ¿Qué quiere decir esto? Que amar al prójimo no es otra cosa, ¿sí?, que no oprimir al prójimo, no maldecir al sordo, ¿sí?, no jurar en falso, pagar los sueldos a tiempo, no quedarte con el dinero del jornalero, ¿sí? Es decir, reconoce el papel legal como fundamental, cardinal, ¿sí? Para Rashi, siguiendo la línea del Talmud, siglo XI, ¿sí?, amar es observar la ley. Entonces, sintetizando este periodo, para los rabinos, para el período rabínico, el amor es la fuente, el motivo, el método y el objeto de la ley. Rápidamente, ¿estamos con tiempo? ¿Estamos bien con el tiempo? Sí, totalmente. Bueno, Lo ok. que vos quieras, Daniel, manejalo vos. Pero lo que yo quiero Estamos- hablar. Puedo hablar 2 días, no, no hay Vamos a problema. hablar. Bueno, rápidamente vamos a entrar un poco en la Edad Media. En la Edad Media, ¿sí? Hay conocidos pensadores medievales como Saadia Gaón, Baje Ibn Pacuda, el gran Maimónides, Rambam Maimónides, ¿sí? Y ellos hacen hincapié en el amor desde el punto de vista místico racional de Dios, ¿sí? Maimónides dedica los primeros capítulos de su Mishneh Torah, su obra legal, a un relato de las maravillas del universo creado, en el curso del cual comenta cómo llega el hombre a amar y a temer a Dios. Tan pronto como el hombre reflexiona, dice Maimónides, sobre sus obras y sobre sus grandes y maravillosas criaturas, al ver en ellas su sabiduría incomparable e ilimitada, se conmueve, miren lo que dice, para amar, alabar y glorificar. Y tiene un intenso deseo de conocer el gran nombre, ¿sí? Y remata diciendo, fíjense, conocimiento es conocimiento racional. Conocimiento racional. Por otro lado, en la Guía de los Perplejos, que es su gran obra filosófica, Maimónides sigue identificando al amor con el conocimiento, ¿sí?, con el conocimiento racional. Amar es conocer, dice. Dice así, nuestro vínculo con Dios significa nutrirnos y fortalecernos, es decir, alimentar nuestra razón y difundir este amor. Difundir, ¿sí?, la doctrina de la unidad de Dios en el mundo para guiar a las personas a amarlo de modo tal que sea exaltado. Y miren con qué remata Maimónides. Y esta es la esencia de la política. Fin de cita. O sea, la esencia de la política es ¿cuál? El amor a Dios. Y si nosotros miramos acorde a lo que decían los rabinos, es el amor al prójimo. Y si miramos al texto bíblico, es la forma de relacionarnos con el mundo y con la vida. O sea, ¿qué es la política? El arte de amar. Esto es lo que diría Maimónides, ¿sí?
El tema de amor y política, sí, es otro tema al cual no me quiero meter ahora porque requiere de más de un seminario, ¿sí? Un seminario intensivo sobre el tema, pero último, vamos a pegar un salto histórico ahora. Enorme, enorme, ¿sí? Y vamos a ver algunas pinceladas de Martin Buber. Martin Buber, el famoso pensador, un hombre cuya palabra trascendió su existencia. Yo soy un gran admirador de Martin Buber. Martin Buber nació en Viena, 1878, era nieto de un erudito rabínico. Cuando tenía 26 años, según él, fue en sus propias palabras instantáneamente abrumado por lo que se llamó el alma jasídica, ¿sí? Junto con el descubrimiento espiritual, el redescubrimiento espiritual del judaísmo y del hasidismo, Buber también llega al sionismo. A mediados de la Primera Guerra Mundial, Buber comienza a trabajar en su obra más famosa, más influyente, que se llama Yo, tú. Yo, tú. ¿Sí? Termina su primer borrador del Yo, tú en 1916 y publica la versión final del Yo, tú en 1923. El Yo, tú es un libro pequeño, chiquitito, como todos los libros chiquititos, son terriblemente difíciles. ¿Sí? Yo, tú es un libro, según lo que él dice, un libro de alma jasídica. Para los que no conocen Yo, tú, el argumento básico de Yo, tú dice: la existencia humana es fundamentalmente interpersonal. Los seres humanos no somos objetos aislados que flotamos libremente, sino sujetos que existimos en relaciones perpetuas, múltiples, cambiantes, con otras personas, con el mundo y en última instancia, para él, con Dios. La vida se define por estas innumerables interacciones, por el empuje, por la atracción de la intersubjetividad. Esta concepción se vincula con la creencia de Buber en la primacía de la palabra hablada. Para Buber, el acto de hablar encarna la profunda interrelación de los seres humanos. En el habla, como en la vida, ningún yo es una isla. Entonces, el yo-tú argumenta que hay dos modos básicos de existencia. Escuchen bien, hay dos modos básicos de existencia: el yo-ello y el yo-tú, en donde el yo del yo-ello no es igual al yo del yo-tú, y nunca existe un yo aislado. Siempre existe un yo-tú o un yo-ello. Estas son para Buber dos posturas básicas en la vida. En el modo yo-ello, un ego se acerca a otro como un objeto separado de sí mismo. Hay una relación instrumental. El otro es lo otro, un elemento útil. El objeto se compromete como algo para ser usado y su naturaleza siempre está mediada por la propia autoestima del sujeto. Desde la posición yo-ello, no nos involucramos con las cosas en su totalidad. Y nos podemos involucrar con las cosas, con las personas como si fuesen cosas. Eso es cuando tenemos una relación yo-ello. En cambio, en la relación yo-tú, en lugar de simplemente experimentar a otro, nos encontramos con el otro para pasar a ser un tú. De ello, de otro,
pasa a ser un tú, yo-tú. Una persona se encuentra con el ser entero de otro. Y lo más importante es que el otro no se filtra a través de nuestra conciencia mediada, porque no tenemos una sensación de utilitarismo con el otro. Ningún propósito interviene. El yo-tú tiene una pureza y una intimidad y es inherentemente recíproca. Y termina diciendo Martin Buber, toda vida real es un encuentro. Toda vida real es un encuentro. Esta es la frase de Buber. Rápidamente, para entender esta frase, porque es una frase realmente profunda, honda. Toda y no parte. Vida y no muerte. Real y no imaginaria. Es encuentro. Y el nivel más alto en el pensamiento de Buber, que es para él Dios, representa el tú eterno, la única entidad con la que podemos mantener un vínculo permanente. ¿Sí? En cualquier otra relación hay una vacilación constante. Y es el amor, según Buber, lo que hace la relación permanente, es decir, la relación yo-tú. Cuando yo amo, y amar para Buber significa una dimensión que está fuera del espacio y del tiempo, hay una relación yo-tú. Yo me atrevería, ¿sí?, nuevamente a algo, y esto es mío. La idea de Buber es que debemos tener cuidado siempre de no dejar que el instrumentalismo gobierne nuestras relaciones, ni tampoco gobierne nuestro amor. ¿Sí? Entonces, rápidamente, esto fue, ¿sí?, un repaso de una, llamémosle, síntesis de lo que significa, ¿sí?, el concepto del amor, ¿sí?, algunos conceptos del amor dentro del pensamiento judío. Bueno, quedo abierto a comentarios, preguntas. Bueno, acá hay unas preguntas que van llegando al chat y los invitamos a que, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, las vayan añadiendo. Daniel dice, el tema es el amor también en los tiempos del cólera, ¿no? El tema de la charla. Sí. ¿Serían los tiempos del cólera como los tiempos del odio en esta modernidad actual? Y también el cólera, no sé, entiendo tal vez por la peste que estamos siendo atravesados. Sí, yo tomé el tema de tiempos de digo, cólera claro, el tema del odio también, ¿no? Sí, sí, como un elemento nada más que provocador, ¿no? Después Sí, cada uno sí. podrá tomar ese sentido de la cólera como considere, como lo interprete. Simplemente lo siguiente, ¿no? En cólera, ¿sí? A ver, los maestros rabínicos decían que todos los idiomas provienen del hebreo. ¿Sí? Miren, me acuerdo, les voy a contar algo, que yo lo llevo así como una historia muy tierna en mi vida. Mi abuelo, ¿sí?, de bendita memoria, no hablaba otro idioma, había llegado después de la Shoah, junto con mis padres, y no hablaba otra palabra en yiddish, que no sea el yiddish, ¿sí? No sabía ni decir buen día, no sabía ni decir buen día. Me acuerdo, pero él se arreglaba siempre, era impresionante, Y un día me acuerdo que
Cuando yo era chico, él me quería regalar un pijama. Y me dice, vení, vamos a ir, nosotros vivíamos en el barrio de Flores, me dice, vamos a ir a Villa Crespo a comprar un pijama. Fuimos a Villa Crespo, tomamos, me acuerdo, el colectivo 106, llegamos a Villa Crespo, bajamos del colectivo, y yo le pregunto a mi Zeide en Yiddish, ¿sí? ¿Y a dónde vamos a comprar un pijama ahora? Le digo, si no sabes ni hablar, ¿cómo vamos a preguntar? Me dice, quédate tranquilo. Se acerca a una persona y le habla en Yiddish y le dice, ¿dónde puedo comprar un pijama? Entonces, el otro le responde, eso es lo máximo, el otro le responde en Yiddish, ¿sí? Anda a tal y tal lugar, me acuerdo, en la calle Canning. Entonces fuimos y yo le digo, ¿cómo sabías que habla Yiddish? Y dice, todo el mundo habla Yiddish, todo el mundo habla Yiddish, eso es lo que vos no entendés. Entonces, ¿sí? Siempre me acuerdo de este ejemplo porque los rabinos decían que todo idioma proviene del hebreo. Entonces, fíjense, vamos a jugar con dos palabras. Una, la palabra armonía, armonía, ¿sí? Entonces, dicen los sabios que la palabra armonía proviene del hebreo, que quiere decir armón ya. Ya en hebreo es, ¿sí? Dios, como aleluya. Alabemos a Dios, ya, ¿sí? Y armón quiere decir palacio. Entonces, ¿qué es la armonía? El palacio de Dios, fíjense, ¿sí? Pero la palabra cólera, decían los sabios, que también proviene del hebreo. Los sabios españoles decían, proviene del hebreo. Jolé ra, ¿sí? Veo ahí a Regina de Israel, no sé si sos de Israel o no sos de Israel, pero decía Jolé ra, Jolé ra. ¿Qué quiere decir Jolé ra? ¿Sí? Una enfermedad mala, una enfermedad mala, ¿sí? Entonces interpretemos, ¿sí? Tiempos de cólera puede ser estos tiempos de una mala enfermedad, pero también la cólera como tal, ¿sí? Que tiene que ver con ¿sí? Otros aspectos y otras cosas, ¿sí? Es una enfermedad social, ¿sí? Enojarnos tan rápidamente, ¿sí? Así que Sí, interprétenlo perfecto. como quieran. Bueno, acá hay una pregunta sobre el instrumentalismo de Martin Buber, entiendo. Si podés Sí. explicar un poquito más o explayarte un poquito sobre el tema. Ah, bueno, ok, sí. Él termina diciendo, fíjense, lo único que tenemos en la vida son vínculos. En realidad es eso lo que nos llevamos de la vida. Y es eso lo que mantenemos en la vida, ¿sí? Los vínculos. Somos seres vinculantes. Yo no quiero utilizar, ¿sí? Lo que, bueno, sociólogos, psicólogos, etcétera, que somos comunitaristas. Puede ser que seamos comunitaristas. Lo que estoy seguro es que los vínculos son los que establecen la vida. Si no tenemos un vínculo, si no tenemos, ¿sí? un modo de relacionarnos, la vida no tiene ningún sentido, ¿sí? Recuerdo como dice el texto bíblico, Loto, Eyot, Adam, Levadó, no es bueno que el hombre esté solo, ¿sí? Vamos a interpretarlo eso como el hombre no puede estar solo porque siempre tiene que estar con alguien, ¿sí? Tiene que tener vínculos. Y ese vínculo es un vínculo sublime cuando ¿qué? Cuando yo no espero del otro, ¿sí? No espero del otro específicamente algo que tenga que ver con cómo puedo, entre comillas, usar al otro. El vínculo se da, el vínculo se percibe, el vínculo, ¿sí? se traduce en aquello que tiene que ver, ¿sí? con la vida misma, con la confianza, ¿sí? con el cariño, con el amor. Y esa idea del amor, ¿sí? no es una idea... ¿Recuerdan el violinista en el tejado? Que hay una parte, ¿sí? que la esposa le pregunta a Tevye, ¿sí? ¿Recuerdan? Yo me lo acuerdo en Yiddish, ¿sí? Pero que dice, ¿vos me querés?
Después de no me acuerdo cuántos años, le pregunta, sí, está la canción, ¿sí? Do you love me? Ella le pregunta, ¿vos me querés? Y él le dice, sí, no entendía de qué se trata, no entendía de qué se trata. Dice, después de 40 años de matrimonio me preguntás si te quiero. Sí, a ver, vivimos juntos, sufrimos juntos, nos reímos juntos, etcétera, etcétera. ¿Qué pregunta es esa? Entonces, a veces deberíamos pensar en lo siguiente. Los hasidim, ¿sí? Los maestros hasídicos decían, cuando se habla de vodka, cuando se habla mucho de vodka es porque no hay vodka. Cuando se habla mucho de vodka es porque no hay vodka, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos demasiado del amor es porque no hay amor. Sí. Y en ese sentido me gusta, ¿sí? Ese pensamiento de la época rabínica. Bueno, el amor, ¿sí? En definitiva, se traduce en actos concretos. No voy a ser tan necio de pensar en términos de que la palabra no es tampoco una cosa, ni no es un instrumento. ¿Sí? La palabra es una cosa, con la palabra se hace. ¿Sí? Yo no creo en ese dicho político que dice mejor es hacer que decir. El decir es hacer también. ¿Sí? Entonces ahí, desde ese lugar tenemos que pensar en esta idea, ¿sí? Que cuando también estamos diciendo, estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, yo diría lo siguiente, hace un tiempo escribí un articulito rápido, que es cómo se consuma el diálogo, ¿sí? El diálogo es escucha antes que palabra, es decir, estar dispuesto a la escucha para recibir la palabra. Y necesitamos otro elemento más que es el silencio. Entonces hay una tríada: escucha, palabra y silencio. Sin escucha, sin palabra y sin silencio, no hay diálogo. Pero el orden, ¿sí? El orden hace la diferencia. El orden hace la diferencia. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos el instrumentalismo. Perfecto. Te voy leyendo algunas... no sé si es perfecto. Vos decís que es perfecto, bueno. no sé si es perfecto. Acá hay un comentario de que el curso que vos por ahí hiciste referencia era los libros del pueblo del libro, en los 90, tal vez cuando viniste a dar la charla. Después puede ser. Después no me acuerdo, pero lo que me acuerdo, ¿sí? Es del cariño, ¿sí? Que establecí a partir de ese momento con Mauricio y de lo cómodo que me sentía, ¿sí? cuando fui a Max Nordau. Así que lo quiero destacar buenísimo. después de tantos años. Bueno, gracias. Y Sara te manda, después vamos a ver si la podemos hacértela llegar. Hay un artista platense, Jorge Vigo, que hizo una obra plástica sobre... mira qué bueno. Acá está, mira. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno, sí, muy lindo. Muy bien, Sara. Muy buen aporte. Bueno, ahí tenemos que el orden de las palabras no hace la diferencia, ¿no? Altera el producto. Muy buena. Otro comentario. Eduardo, qué importante es hablar del amor a 10 años de la ley del matrimonio igualitario. Algo ya dijiste, pero ¿qué podés ampliar sobre eso desde una mirada judía? Bueno, eso es para un seminario. Sí. Eso es para un seminario entero. Y otro comentario más de Horacio Antonio. En una versión de la anécdota de Hillel, después de no hagas al otro lo que no quieras que te hagan, termina, el resto son comentarios. Ve y estudiá.
es lo que exactamente. explicaste del amor como conocimiento en la tradición talmúdica? ¿No Bueno, es igual para la filosofía griega? sí, yo no sé, eso no sé si el concepto de estudio, ¿sí? Y por supuesto en el 2020 va a Hay alguien tener que un dejó la radio prendida por ahí. importante, pero ya verán que bastante menor respecto de lo que suele. A ver si... Ahí está. A ver, yo quisiera ser más, más puntilloso. No sé si el concepto de estudio en el mundo griego es igual al concepto de estudio en el mundo, rabínico. Miren lo que dice, a ver, agarro el mismo texto que tomé para... al principio cuando hice referencia a la Mishnah, ¿sí? Dice, ¿quién es sabio? ¿Sí? Miu jajam alomet mikol adam. ¿Sí? ¿Quién es sabio? El que estudia de otros. Digamos, la traducción en general se da el que aprende de otros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que aprende? La palabra limut es una palabra complicada en la tradición judía, pero uno leyendo el texto rabínico en ese sentido, bajo esa clave, ¿sí? Yo diría que estudiar significa no quedarse exclusivamente en el mundo de la palabra escrita, sino en la capacidad interpretativa de cómo el otro se transforma en palabra, de cómo el otro representa lo que uno quiere decir, ¿sí? O lo que uno interpreta en ese decir. Por eso, el mundo griego y el mundo judío son dos mundos que en algunos momentos producen cruces y en otros momentos se separan y pueden ser bien delimitados. Otra pregunta. ¿Se concibe la relación entre un tzadik y su hasidim como una relación amorosa? Pregunta Jorge. No lo sé eso, No. pero no Bueno. lo sé, pero vamos a ver, Bueno. no quiero. Puede ser, ¿sí? Que se conciba de esa manera. Puede ser que se conciba de esa manera. Talia, para el judaísmo, ¿la amistad es una relación de amor? Y si es así, ¿cómo se puede interpretar la amistad desde el pensamiento judío? ¿Con qué fuentes? Bueno, me están preguntando cosas que son para... Sí, ¿sí? Son amplísimas, y tampoco me quiero poner en un consultorio sentimental, ¿sí? Bueno, para la próxima charla, Daniel. Claro, pero a ver, lo que yo diría para no... Sí. Sí, son motivos de juego, de interpretación, etcétera, etcétera. Yo concibo la amistad como un vínculo de amor, obviamente, sin duda alguna. Sí. Y me preguntaron también si el amor a Dios es el amor a la ecología y al cuidado del medio ambiente y a la naturaleza. Obviamente entiendo que es posible. Bueno. Es posible. Hasta ahí más o menos las preguntas. Si alguien quiere agregar algo. Daniel, si querés ir cerrando. Bueno, no, si simplemente es un gusto, es muy lindo ver algunas caras conocidas, ¿sí? Y caras de gente a la que yo le tengo un gran cariño.
¿sí? La veo a Mariela y a mi querida Cecilia, y a ver, otras caras, ¿sí? A la familia, a los Bacher que andan por ahí, ¿sí? Emanuel Can, ahí está, te estaba buscando, Emanuel, ahí está. Y bueno, es siempre un gusto, es un gusto Bueno, estar acá y bueno, cuídense, ¿sí? Nos tocan épocas complicadas, pero yo creo que vamos a salir mejor, ¿sí? Yo soy optimista, ¿sí? Soy optimista. No sé cuándo vamos a salir de esto, pero vamos a salir de esto y vamos a salir mejor de cómo entramos, ¿sí? A cómo entramos. Así que bueno, estoy seguro que va a ser así. bueno, Y bueno, por otro lado, ¿saben qué? Esta cuestión del Zoom, ¿sí? Genera una cosa tan linda, tan buena, ¿sí? Que uno de repente volvió a descubrir que tiene tiempo para charlas, tiene tiempo para escuchar otras cosas, que hay una oferta tan grande, hay tanta gente que quiere hablar y hay tanta gente que quiere escuchar, que me parece que se empieza a conformar un universo diferente, ¿sí? Entonces aprovechemos esas cosas que inventa ¿sí? La tecnología que, por un lado, establece una distancia, pero por otro lado también acerca y mucho, ¿sí? Yo recuerdo, hay un profesor de la Universidad de Jerusalén que decía, no hay que hacer, ¿cómo decía? A ver cómo lo traduzco. Oda, ¿sí? Honra la tecnología, sino que hay que hacer uso y conciencia de la tecnología. Y bueno, esta es una forma de hacer conciencia de esa tecnología. así es. Daniel, muchas gracias. Gracias, ha sido nuestro primer Zoom magnordense, así que gracias a todos los que participaron. Gracias por tu generosidad, por haber estado acá. Por favor. Y Un gusto. bueno, no hay dos sin tres, así que para aplaudir a Dani, por favor. muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y gracias. A ustedes. Abrazo. Los micrófonos, todos pueden abrirlos. Gracias, Dani. Adiós, gracias a ustedes. Gracias, Dani. Hermosa Chao. charla. Gracias, chicos. Hermoso. Gracias. Chao, Mariela, chao. Saludos. Adiós. Te están escuchando desde España, te están escuchando desde Estados Unidos. Hay dos personas de Estados Unidos. Está Oscar, mi primo, desde Barcelona. Desde Vierna hay dos personas. Así fue. Gracias, chicos, hermoso. Gracias. Un beso. Adiós. Fue bueno, chao. Saludos a todos. Se repitan, necesitamos segunda parte. Va a haber, con mucho gusto, con mucho amor. Gracias, Daniel. Chao. Chao, gracias a todos. Saludos. Chao. Chao a todos. Chao, Elías. Chao a todos. Hermosa Navidad. Santiago. Fabián. Horacio se fue. No sé quién es ese. Hermoso. Bien. Gracias. Bien, Edu. Saludos Gracias, para todos. gracias. Dani, gracias. Darío, Espero que Mauricio esté muy bien. Hola, Darío. Gustavo Pérez. Sí.